Bien, bien, bien. Otra vez bienvenidos. Bienvenidos, chicos. Por favor, no olviden registrarse en el chat. Les ruego para efectos de controlar asistencia. Bien. Bien. A ver, mientras se van conectando, vamos a ir recordando. Y estamos analizando el requisito del consentimiento en el contrato, ¿no? Y pues vamos a establecer que el consentimiento como manifestación de la aceptación debe ser expreso tácito, y el expreso pues está oral y escrito, ¿cierto? Este consentimiento, habíamos manifestado, puede contener vicios que pueden invalidar su eficacia legal y por ende podrían invalidar el contrato, ya sea por la figura de la nulidad, o sea por la figura jurídica de la anulabilidad, ¿sí? No olvidemos, no olvidemos, recordando un poco que los vicios del consentimiento están reducidos en tres: el error, el dolo y la violencia, ¿ya? El error, el dolo y la violencia. El error se subclasifica, habíamos dicho, en error esencial, en error sustancial y en error de cálculo. El error esencial, así como su nombre lo menciona, recae sobre la esencia del objeto, sobre la naturaleza del objeto del contrato. Por eso se llama error esencial, ¿no? Cuando este error, esta falsa apreciación de la realidad, recae sobre la naturaleza, sobre la esencia misma del objeto, invalida el contrato. El error sustancial, como su nombre lo dice, y esto reitero, estamos recordando, retroalimentando, y como también su nombre lo dice, recae sobre la sustancia, sobre las cualidades del objeto del contrato. Sea cual sea el tema, es un vicio del consentimiento que puede cuestionar, puede invalidar la eficacia legal del contrato. Vamos a ver más adelante, cuando veamos ineficacia de los contratos, cuál es el efecto jurídico que genera una nulidad, cuál es el efecto jurídico que genera una anulabilidad del contrato, porque el Código Civil prevé causales específicas para hablar de nulidad y causales específicas para hablar de anulabilidad. Y el error de cálculo, también como dice del consentimiento, es un error más numérico, ¿no? Subsanable desde todo punto de vista, como les había manifestado, y por ende es uno de los errores más fáciles de poder solucionar. Bien. El dolo, lo habían manifestado ustedes, la premeditación, la intencionalidad de no cumplir con un principio básico en contratos que se denomina el principio de buena fe. Las partes que se constituyan en sujetos de un contrato
por norma, por principio y por radiación de los valores supremos que se establecen desde la constitución política del Estado, chicos, deben actuar de buena fe. Cuando ustedes en el ejercicio profesional adviertan, perciban alguna duda razonable de que una de las partes, así sea su cliente, no esté actuando de buena fe, es donde también ustedes están facultados a intervenir. ¿Por qué? Porque acabamos de ver la figura de la culpa precontractual. ¿Sí? Entonces no podemos soslayar, no podemos socapar la existencia de algún posible vicio en el contrato que posteriormente va a generar, se cuestione su validez legal y que seguramente llegue a estrados judiciales, en los que vamos a tener que también ver porque vamos a ser autores de la elaboración de ese contrato, ¿cierto? Ahora, lógicamente, hay aspectos que van a, que están fuera de nuestro alcance, que lógicamente de pronto hemos dejado pasar porque a veces la misma situación hace de que como profesionales abogados advirtamos de que todo está bien. A ver, si al despacho, a una consulta, les traen documentación original, un folio real sacado en el día, un título de propiedad en original, una escritura pública con la debida nota de cargo, del registro de derechos reales, un plano de lote original con el sello de aprobación, mínimamente lo que se hace es comprobar la autenticidad de esos documentos y uno de los aspectos que tomamos en cuenta es que sean originales, ¿no? Entonces vemos principalmente el folio real original emitido por derechos reales, analizamos la información, los datos técnicos, los datos de identidad. ¿Qué es lo que podríamos cuestionar? Nada. Y es más, contrastamos el registro en el último asiento en la cédula de identidad del vendedor o del presunto vendedor. Entonces, consideramos que el control o la revisión que hemos hecho de esa documentación se encuentra correcta, cumple con los parámetros que va a exigir la elaboración de un contrato de compra-venta, digamos así, o de un alquiler de un crédito. Por lo tanto, se elabora el contrato. No va a ser extraño, no va a ser usual lógicamente, pero no va a ser extraño que posterior a haber realizado el contrato, haber elaborado el contrato, se pueda presentar o se pueda conocer que alguna documentación de la que nos presentaron era falsa, era fraudada, cometieron ganancia. Si a veces incluso a las notarías se les va, y pese a que los notarios ya cruzan con el CEGIP información, cruzan con el CERESI, cruzan con la UNIF, cruzan con impuestos nacionales y aún así se les va, ¿cierto? No porque no den una revisada con censura, sino porque los documentos están muy bien faccionados, muy bien habilitados, si vale el término, entonces eso ya escapa a nuestra competencia. ¿Listo? Pero en la medida de nuestra responsabilidad y de nuestro papel como abogados, tenemos que tomar sumo cuidado en la revisión de cierta documentación, principalmente cuando elaboremos contratos. Cuidar que en estos contratos concurran de ley y se evite la existencia de cualquier vicio que pueda más adelante invalidar el efecto legal del contrato. ¿Ok? Bien, y ahí va a entrar el dolo, ¿no? Como ustedes decían en la clase pertinente, la intencionalidad, la premeditación de no actuar de buena periódicamente, sino lo contrario. La violencia como aquel acto de presión que pueda generar, forzar el consentimiento libre y voluntario. Puede haber una violencia psicológica, puede haber violencia física, puede haber violencia emocional, dice la doctrina, pero cualquier tipo de amenaza de hacer valer supuestamente en la vía del derecho algún acto jurídico va a invalidar el contrato, ¿ya? Cuando éste se vea forzado, se vea presionado, se vea amedrentado, amenazado. Ahora,
Hay una figura en el tema de la violencia como vicio del consentimiento y se llama el temor reverencial. ¿Ya? El temor reverencial. Si mal no recuerdo, está en el 481. Cuando hablemos, cuando hablemos de violencia como vicio del consentimiento, estamos hablando de que esa amenaza, esa presión, ese amedrentamiento, esa coacción que la otra parte puede generar con el fin de lograr que firme el contrato, que manifieste mi presunto consentimiento, y lógicamente debe ser comprobado, va a generar la invalidez del contrato más adelante. ¿Ya? Vayamos a un extremo, aunque parezca de cuentos. Que me pongan un cuchillo, un arma, que me amenacen si no firmas este contrato, sé dónde vives, sé cuántos son tu familia, sé todo lo demás, ¿cierto? Van a generar, forzar el consentimiento. Manifiéstame. Pero el temor reverencial, temor, miedo, reverencia, algo supremo, algo majestuoso, el temor reverencial por sí solo, sin usar la violencia, no invalida el consentimiento. Ejemplo de temor reverencial. Eh, Juan Carlos, si no firmas este contrato, esta noche viene don Satuco y te lleva. Y resulta que Juan Carlos le teme a don Satuco, a los fantasmas o a los espíritus. ¿Cierto? ¿Hay un temor reverencial? Sí, de pronto. ¿Ese temor reverencial podría invalidar su consentimiento? Juan Carlos podría establecer ante una pregunta, ¿por qué ha firmado? Porque me ha dicho que Satanás iba a venir y me iba a llevar. Y yo no quiero que me lleve. Sí, Causaría doctor, invalida. No, doctor, no invalida. Invalida, doctor. Me encanta el debate. A ver, Inválida. ¿por qué invalida Luciana, no? Sí, sí, doctor. ¿Por Yo qué? creo que invalida porque es algo porque es algo fuera de las leyes, o sea, no tendría que interferir sus creencias dentro de firmar un contrato. Es como si estuviera loco Ya. y esas cosas se invalidan Si porque yo no le está dentro de dijera, su cordura. si yo le dijera a Juan Carlos X, no estoy hablando de nadie en particular. Si yo le dijera a Juan Carlos, si no firmas ese contrato, Juan Carlos, Diosito te va a castigar. ¿Invalida o no invalida el contrato, el consentimiento en el contrato? Doctor, No. yo creo que invalida porque está utilizando la amenaza. ¿Ya? Diosito te va a castigar si no firmas Yo, este doctor, digo que no No, invalida doctor, porque no invalida. no invalida, doctor, porque se supone que, o sea, este tipo de en este contrato, o sea, no tiene nada que ver como ser la religión, qué sé yo, tus trastornos. ¿Ya? No tiene nada que ver, simplemente es como, a no ser que le diga, voy a matar a tu familia. Ches- ¿Ya? A ver, Ana María, ¿qué dice? Levantó la mano. Sí, doctor, es que ante las leyes este tipo de, ¿cómo se dice?, temores no son válidas, porque no es un temor generalizado con fundamento jurídico, son preconceptos de cada persona individual y que no tiene un valor o un peso jurídico. ¿Ya? Luciana, ¿qué dices? ¿Invalida o no invalida? Invalida, doctor, porque está jugando con su mente, o sea, está fuera de sus cabales. Una persona que cree que si no firma un contrato está contra Dios, entonces no está en sus cabales. Entonces no tendría por qué ir un contrato si no está consciente de lo que está haciendo a nivel jurídico. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo creo que, doctor, ahí no hay libre consentimiento.
O sea, el consentimiento está siendo forzado. Sí, doctor, de alguna manera. Ya. Si yo le digo, a ver, a Martín, lo mismo. Martín, si no firmas este contrato, va a venir el cucu y te va a comer. ¿Hay vicio en el consentimiento o no hay? ¿Qué dice? ¿Quién puede dar lectura al artículo 480 del Código Civil? ¿Quién está con el Código Civil en la mano? Yo, doctor. A ver, por favor, Gabriela, el 480. Aguarde un momentito, por favor. 480. Temor reverencial. Ajá. El solo temor reverencial, sin que se haya usado violencia, no invalida el consentimiento. El solo temor reverencial, sin que se haya usado la violencia, no invalida el consentimiento. Entonces, definamos si invalida o no el solo temor reverencial. Si yo le digo a Martín, o qué nombre utilizar, a Juan Carlos, que si no firma el contrato esta noche viene Satanás y se lo lleva. No invalida. Estoy No hablando invalida, de doctor. temor reverencial con el uso o sin uso de violencia. Sin Sin uso uso de... El de uso de violencia. violencia, doctor. Sin uso de violencia. Primero, ¿por qué? Puede parecer una presión psicológica, puede parecer una amenaza subjetiva, ¿cierto? Pero todos sabemos que Satanás no va a venir. Lo propio, ¿no? Si no firmas este contrato, Diosito te va a castigar. No hay uso de violencia. ¿Por qué? Porque sabemos que Diosito no le va a castigar si no firma ese contrato. ¿Cierto? Lo que se está infiriendo es solamente una especie de temor reverencial, como a veces se hace con los niños, ¿cierto? Va a venir el cuco y te va a llevar. ¿Vale? No te has persinado al pasar el templo o la iglesia, Diosito te va a castigar. ¿Sí o no? Pero, ¿no? Otra cosa es que fuera del temor reverencial que se le inculque, se haga uso de la violencia. ¿Sí? Se haga uso de la violencia. Por tanto, debe quedar claro, conforme establece el 480 del Código Civil, que solamente el temor reverencial, sin usar la violencia, no invalida el consentimiento. ¿Por qué? Porque la materialización de esa supuesta amenaza, va a venir Satanás y te va a llevar, Diosito te va a castigar, mañana no te vas a despertar, más o menos así. Sin el uso de violencia no va a invalidar el consentimiento. ¿Ya? El uso de la violencia, el uso del dolo, el uso del error, debe ser manifiesto para cuando se intente invalidar el consentimiento y por ende el contrato. ¿Y por qué digo el consentimiento y por ende el contrato? Porque no olvidemos que el consentimiento es requisito esencial del contrato. Requisito esencial del contrato. Bien. Estando claro, entonces, tanto el consentimiento como sus vicios, ¿ya? Vamos a ver el tema de la capacidad, que desde ya lo manejan perfectamente. La capacidad jurídica, ¿quién podría definirme técnicamente lo que es la capacidad jurídica? Estamos en una audiencia y ustedes deben definir lo que es la capacidad jurídica. Técnicamente, ¿cómo lo harían? Doctor, Adelante.
sería el pleno conocimiento que le faculta como para poder comprender y llevar adelante este proceso. ¿Ya? Eso le dirían al juez. Estoy capacitado con el pleno e íntegro conocimiento para poder llevar este proceso. Y entonces les dice, doctor, ¿en qué consiste la capacidad jurídica? O doctora, ¿en qué consiste la capacidad jurídica? Porque usted me dice que está en pleno conocimiento para poder llevar este proceso. Luciana, adelante, levantó la mano. Es el pleno uso de facultades de poder contraer derechos contraer derechos y obligaciones de una persona mayor de edad que tiene facultad para el uso y el goce de las normas jurídicas. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué le podrías decir al juez? Luciana, ¿qué le podrías decir? ¿Me puede volver a repetir? ¿En qué sentido, doctor? Ya. En la definición que nos acabas de dar, está bien, ¿qué le podrías decir al juez? Señor juez, la capacidad es, ¿qué le dirías? Le diría, señor juez, la capacidad de los contratantes Ya, para firmar un contrato es adecuada al momento de presentarlo. perfecto. ¿Sí? Ahí está. Dicho en otras palabras, como Luciana lo dijo, dicho en otras palabras, como Ana María lo dijo, la capacidad jurídica de los contratantes, que es la mayoría de edad, lógicamente, a esa edad se adquiere la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por tanto, las partes se encuentran plenamente capacitadas en el ejercicio de sus derechos, pero también en la responsabilidad que el ejercicio de estos derechos pueda generar algún efecto jurídico, ¿cierto? ¿O no es cierto? Cierto, doctor. Siempre váyanse, cuando alguna vez tengan que técnicamente definir algún término, y especialmente la capacidad, tiene que ver con la facultad de adquirir derechos, pero también contraer obligaciones. De ahí que un menor de edad está incapacitado para contratar, ¿cierto? Todo contrato suscrito por un o con un menor de edad va a ser nulo de pleno derecho. ¿Por qué? ¿Por qué nulo? ¿Por qué no anulable? Porque no cumple, digamos, la mayoría de edad, doctor, Por porque es tanto, no niño. tiene Capacidad Capacidad jurídica. jurídica. muy bien, no tiene capacidad jurídica. Y la capacidad jurídica es un requisito imprescindible de los contratos bajo pena de nulidad, ¿cierto? Ese contrato va a ser nulo, ¿por qué? Porque la ley va a entender de que jamás nació a la vida jurídica, no sirve. Nulidad, desde ahora les digo, es sinónimo de cero. ¿El cero tiene valor? No. No No, doctor. tiene valor. Cero es cero, es nulo, no tiene valor, ¿cierto? Pues la nulidad se asemeja al cero. Y en derecho, la nulidad la vamos a entender como jamás existió. No nació a la vida jurídica ese contrato. ¿Por qué? Porque faltó uno de los requisitos también esenciales del contrato, que es la capacidad y el código Capacidad civil, jurídica. que si no se cumple, ese contrato es nulo. Por eso los menores de 18 años no están capacitados para poder suscribir contratos, a excepción de la ¿qué se llama? Emancipación Emancipación, que tiene que ser declarada por una resolución ¿de quién? de la persona que... Una resolución ¿de quién? Del juez, doctor. Del juez, perfectamente.
La única autoridad que puede declarar la emancipación de un menor de edad y darle la capacidad de obrar como si fuera mayor es el juez. No se olvide, ¿ok? Bien, no hay mucho problema. Ahí está el Código Civil Boliviano 483. Puede contratar toda persona legalmente capaz. ¿Cierto? Bien. 484. Son incapaces de contratar los menores de edad. Los interdictos, sabemos quiénes son los interdictos, y en general aquellos a quienes la ley prohíbe celebrar ciertos contratos. Ahora bien, voy a cambiar de lugar la imagen de la cámara y quiero que por favor pongan atención en el segundo párrafo del artículo 484 porque esto es importante que lo conozcan. El contrato realizado por persona no sujeta a interdicción, pero incapaz de querer o entender en el momento de la celebración, se considera como hecho por persona incapaz si de dicho contrato resulta grave perjuicio para el autor y hay mala fe del otro contratante. Tribuna abierta. ¿Quién podría explicar o interpretar lo que el párrafo 2 del 484 me está diciendo? ¿Partiendo de dónde? Son incapaces para contratar los menores de edad, lógicamente, los declarados interdictos, y aquellos que la ley expresamente prohíbe que celebren ciertos contratos. Eso está claro. Luciano, adelante. Doctor, cuando dice persona incapaz de querer o entender, podría ser las personas que tienen algún retraso mental, algún, o, por ejemplo, los ancianitos a veces tienen, son seniles, entonces no tienen, son incapaces de entender lo que pasa. Y dice el autor lo haya hecho con mala fe, le haga firmar un contrato sabiendo que no está entendiendo, por ejemplo, en la venta de su casa, digamos. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Que muchos hijos les han hecho firmar a sus papás sin ellos darse cuenta de la realidad. ¿Ya? ¿Ya? Ana María levantó la mano. Sí, doctor, para mí una persona sería que realmente no tiene conocimiento del hecho que se está realizando. Y eso sucede mucho con las personas del campo, que a veces de compras, de venta, no tienen esa capacidad para entender y por eso son más factibles de que sean, que se cometan con ellos omisiones o delitos y que haya mucho estafa o engaño. Ya, perfecto. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más podría explicarnos o interpretar el párrafo 2? Fíjense, el contrato realizado por persona no sujeta a interdicción. O sea que no está mal, llamemos así de la cabeza. No es interdicto. No ha sido declarado interdicto, ¿no? Pero incapaz de querer o entender en el momento de la celebración misma. Se considera como hecho por persona incapaz si de dicho contrato resulta grave perjuicio para el autor y hay mala fe de lo que contratamos. En el ejemplo que nos pone, en la explicación que nos pone Luciano y también nos pone Ana María, hoy por hoy, ¿no? Bajo la nueva legislación del notariado, resulta que el notario es el filtro más importante porque le va a dar fe y va a dar notoriedad a todo acto jurídico. Si se trata de personas mayores, el notario incluso tiene la potestad de pedir a los que le acompañan puedan guardar cierta distancia
porque va a hacer algunas preguntas buscando que esa persona refleje que se encuentra ubicado en tiempo y espacio y en sus plenas facultades mentales. El momento que esta persona divague, no conteste o no conozca el contenido del documento que va a firmar, va a protocolizar, va a reconocer o incluso puede ser un poder, el notario no va a efectuar ni dar fe de ese acto jurídico. ¿Sí? Una revisión. 2. Resulta que antes firmaba la persona, se encuentra ubicado en tiempo y espacio, está consciente del contenido del contrato, pero ya no firma y sella su huella digital. El notario va a requerir 1 o 2 testigos instrumentales para poder dar fe de ese documento. Sí o sí. ¿Ya? Entonces el notario, si se trata de personas mayores de edad, va a intervenir. Si se trata de personas que no saben leer o escribir, o tienen o manifiestan tener un desconocimiento total de lo que están haciendo, el notario no va a participar, porque están sujetos a responsabilidad penal los notarios por ser chicos. ¿Ya? Pero fíjense el ejemplo, o mejor dicho, lo que preceptúa la ley. El contrato es realizado por persona no sujeta a interdicción, entonces estamos hablando de una persona capaz, pero incapaz en el momento de celebrar el contrato, porque en el momento de celebrar está incapacitado de querer o entender. Cuando una persona, siendo capaz jurídicamente, mayor de edad, ubicado en tiempo y espacio, justo en el momento de celebrar el contrato, puede ser incapaz de querer o entender. ¿Cómo tendría que estar esta persona para ser catalogado incapaz en el momento de celebrar el contrato? Que no esté de acuerdo, doctor. Pero si O no sea, está que de tenga acuerdo, dudas. si no está de acuerdo, no va a firmar. ¿Que esté enfermo, doctor? Caliente, caliente. ¿Qué tal si de mala fe, aunque parezca de película, pero está previsto en la ley, si de mala fe hago que se embriague la otra parte, o hago que esté bajo los efectos de alguna droga? Esa persona es capaz, jurídicamente, mayor de edad, en su momento ubicado en tiempo y espacio. Pero en el momento de celebrar el contrato es incapaz de querer y entender. ¿Sí o no? Sí, doctor, porque está ya sea mareado o dopado. Exactamente. Además, concurre la mala fe de la otra parte. ¿Sí o no? Está previsto en la norma. Una persona capaz, Doctor, pero en el momento de celebrar el contrato, incapaz de querer o entender. ¿Cierto? pero este sería, doctor, perdón, este sería un caso de dolo, si lo dopara, por supuesto. Claro, por tanto, vicia o no vicia el consentimiento y además la capacidad de la persona. ¿Sí o no? Sí, bis. Exactamente. Ahí está. Caso de incapacidad temporal, enfermo. Por eso cuando Sonia nos decía que está enfermo, sí. ¿No? Drogas, alcohol, ¿sí o no? ¿Puede darse? Sí puede darse. Bien. Objeto del contrato. El objeto es el para qué y la causa es el por qué del contrato. ¿No? Algunos llamados el objeto es el qué. 485 al 488. El objeto se refiere a la prestación, por eso se llama objeto del contrato. ¿Para qué firmo el contrato? ¿Sí? ¿Qué va a contener el contrato? ¿Cuál va a ser el fondo del contrato? Si es un contrato de préstamo, el objeto será el préstamo, ¿sí o no? La prestación. Si el contrato es de compra-venta, el objeto va a ser la venta del bien. Muy bien. ¿No ve? Entonces, ¿para qué firmo el contrato? Para vender el bien.
¿Para qué firmo el contrato? Le voy a prestar plata. ¿Para qué firmo el contrato? Me tiene que fabricar esto. No se olviden nunca que hay que relacionar las clases de obligaciones que son de dar, hacer y no hacer. Dar, sinónimo de entregar. Hacer, sinónimo de realizar. Y no hacer, sinónimo de... ¿Quién se acuerda? La obligación de no hacer es sinónimo de ¿qué? De abstain, Abstención. abstención. El objeto tiene también sus requisitos. El objeto del contrato tiene dos requisitos fundamentales. No se olviden, por favor, porque esto los tenemos que manejar para temas de nulidad y anulabilidad. Todo contrato debe tener un objeto, porque el objeto es requisito del contrato. Pero este objeto debe ser lícito y debe ser determinable o realizable, posible en su materialización. No puedo firmar un contrato contratando a Martín Pérez para que me baje 2 estrellas del cielo. ¿Es lícito? De pronto sí, porque ninguna norma me prohíbe bajar las estrellas. ¿Pero es realizable, chicos? No, no es No, realista. No, no es posible que me baje 2 estrellas. De pronto es lícito porque lo que no está prohibido está permitido, perfecto. Pero ¿lo va a poder determinar? ¿Lo va a poder realizar? No. Entonces, el objeto en el contrato, si bien va a ser lícito, no es realizable. Y eso me va a viciar el contrato. Por tanto, el contrato debe ser lícito. A ver, por ejemplo, contrato a Martín Pérez para que me pueda hacer un transporte de 5 kilos de droga del Chapare a Cochabamba. ¿Cuál es el objeto? ilícito. Ilícito. Quizás realizable, pero es ilícito. Y para que el objeto sea el cumplimiento de lo que determina el requisito del contrato objeto, debe cumplir los dos requisitos. Debe ser lícito y debe ser realizable. No se olviden, por favor. Son dos, que además va de la mano de la causa. El objeto y la causa van de la mano. El objeto es el para qué y la causa es el por qué, que también debe ser lícito. La causa debe ser también lícita. ¿Listo? Bien, nos emocionamos con los temas y el tiempo se nos va. Estamos a menos de 1 minuto. Vamos a quedar acá, por favor. Nos faltaría ver la causa, la forma, que es importantísimo también, para ya entrar de lleno a la interpretación de los contratos como próximo tema. Bien, vamos a quedar aquí, chicos. ¿Alguna aclaración, observación? Tenemos 50 segundos. ¿Está claro? Ninguna, doctor. ¿Está Sí, claro? claro. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el día sábado. Está bien, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Chao, chicos. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Sonia. Buenas noches. Buenas noches.